Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien allí desde casa y, y que hayan sido muy bendecidos en esta semana que pasó, en estos días. Eh, Hoy estamos con ustedes en el básico H. Vamos a revisar nuestro ya séptimo tema del básico H, así que ya vamos muy avanzados en este curso y bueno, les agradezco por estar al pendiente, por ser diligentes y por estar en las reuniones de Zoom. Bueno, hoy nos toca mirar este tema que se llama velad y perseverar. Es como ya lo dijimos, el tema número 7. Y para dar inicio, pues primeramente me gustaría compartirles nuestra cita base que la vamos a encontrar en el Evangelio, en la versión de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 1. Así que acompáñame, por favor, ahí a revisar con tu Biblia esta cita. Y bueno, esta sí la tenemos en nuestra pantalla. Te la voy a compartir. Y dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué te parece si empezamos, obvio, pues leyendo esta cita, pero también orando a Dios para que nos enseñe acerca de este tema? Y yo sé que al leer ya esta cita base, el Señor ya nos está enseñando, ¿verdad? Padre, qué bueno eres tú eres Dios justo, tú eres juez justo, no eres como ese juez que no te temía, que no temía ni a hombre, eh, no eres como el hombre, porque tú eres Dios y confiamos en que si aún un juez injusto atiende a esa queja, atiende a esa petición, atiende a eso que está pidiendo, en este caso una viuda, una persona necesitada, cuánto más tú, Dios, cuando miras el corazón de tus hijos y cuando miras la necesidad que hay, cuánto más tú atenderás a esa petición, atenderás a esa oración. Gracias, Dios, porque tú a través de este tema nos vas a enseñar cosas importantes y oramos para que seas tú, Dios, el día de hoy guiando esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Y bueno, aquí lo que podemos mirar en esta cita es la perseverancia de esa mujer, la perseverancia de esa viuda que clamaba por justicia. Y a pesar de que clamaba ante un juez injusto, por la perseverancia, por estar allí de continuo haciendo esa petición, ese juez que hizo, respondió, respondió a su clamor, aunque era un juez injusto. Por eso, a través de esta parábola, Dios nos dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles?
Y todavía Jesús afirma, os digo que pronto les hará justicia. Pero aquí la pregunta que debemos de hacernos es, ¿hallará fe? ¿Dios hallará fe en la tierra para poder actuar en justicia en esa petición que estamos haciendo, en esa necesidad? Entonces, aquí también la fe cuenta mucho, ¿no? Y juega. Y bueno, para continuar con este tema, quiero hablarte justamente de lo importante que es la perseverancia, ¿no? Eh, Porque para alcanzar algo, nosotros debemos de velar, y una de las acepciones, vamos a ver más adelante, de velar es cuidar y perseverar. Ajá. Entonces debemos de velar, en este caso vamos a entenderlo como cuidar, y también debemos de perseverar. Y aquí, por ejemplo, vemos el caso de un estudiante, ¿no? Un estudiante para alcanzar un grado, ya sea de doctor, de licenciado, de ingeniero, tuvo además de perseverar, ¿no? En estar estudiando de continuo, ¿no? Día y noche, además de estar estudiando, tuvo también que cuidarse. Cuidarse porque, ¿de qué? De esos obstáculos que llegaban para impedir ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, supuestas amistades, ¿no? A veces aparentemente tenemos amigos, pero que lo único que hacen es quizás desviar nuestra atención o desenfocarnos de ese objetivo que tenemos, que es el lograr un grado, ¿no? O una carrera. Eh, los vicios también, también pueden ser un obstáculo, ¿no? Para no lograr ese objetivo, o incluso el desánimo, ¿no? El pensar que, ay, que no puedo con el álgebra, ¿no? Que no puedo con la materia de estadística o cosas por el estilo, ¿no? Eh, y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De alguien perseverante, un estudiante que logra un grado. Pero también tenemos otros ejemplos. En el caso de de un deportista, ¿no? Un deportista para alcanzar la victoria, para alcanzar la victoria en algún torneo, debe de qué? De perseverar en esos saques, en mejorar sus tiros, en mejorar su técnica, ¿no? Pero también, además de perseverar, tiene que velar. Y yo te decía que lo entendiéramos como cuidar, porque también un deportista tiene que cuidar su alimentación, tiene que cuidar su peso, ¿no? En este caso estamos viendo a un deportista, a un tenista, de que efectivamente son personas que muy dedicadas, que cuidan con esmero su alimentación también. Ujú. Y bueno, esos son los ejemplos de que, como siempre, para alcanzar algo, para lograr un objetivo, ¿no? Es importante la perseverancia, pero también el estar velando, el estar cuidándonos y cuidando. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar. Primero, vamos a revisar la definición de velar. Velar. ¿Qué significa velar? Bueno, mira, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que viene del latín vigilare. Entonces, alguien que vela es alguien que vigila, ¿no? Vigilare, ya desde el término latino, ¿no? Y significa hacer centinela o guardia por la noche. Esto es importante, ¿eh? Hacer centinela o guarda por la noche. También otra de las acepciones es observar, observar atentamente algo, cuidar solícitamente de algo, que es otra de las acepciones que yo te decía, de cuidar. Ujú. Y la definición pues abre nuestro panorama porque cuando nosotros entonces vemos nuestro segundo tema de cuáles son las formas de velar, pues entonces la definición nos da esa visión de cuáles son las formas de velar. Y haciendo alusión justamente a esas acepciones que nos enseñaba el diccionario o la definición, vemos que las formas de velar pues son las siguientes. Uno, hacer centinela o guardia de noche, ¿no?
Eso es una definición, es una forma de estar velando. Y de noche, quiero que tomes atención en esta palabra, de noche, ¿por qué? Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero también una segunda forma de velar es observar atentamente. ¿Para qué? Pues para prevenir algún peligro. Observar atentamente para prevenir algún peligro. Em, Actualmente, por ejemplo, ya vehículos más modernos, cuando tú te estacionas en alguna colonia así media peligrosa, ya el mismo Waze que trae el vehículo te avisa y te dice que cuando apagas el vehículo, que revises tu entorno antes de bajarte. Ajá. Entonces es una forma de velar. O sea, revisa tu entorno, observa atentamente para que te cuides o prevengas algún peligro, ¿ok? Ahora, una tercera forma de velar sería cuidando, cuidándonos, cuidando a los tuyos. Y aquí tenemos un caso que nos cita la Biblia, ¿no? Allí en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa dice que rodea con oración a su marido. Ujú. Y también habla de que viste a su familia, en este caso a sus hijos, de ropas dobles. Y esas ropas dobles no solamente es la ropa que, pues, que nos cubre a diario, que nos cubre del frío, del viento, sino de la oración. Eso es tener ropas dobles, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Y la mujer virtuosa entonces era una mujer que velaba, porque rodeaba a su marido en oración, pero también vestía a su familia de ropas dobles a través de esa cobertura que les daba a sus hijos en oración. Pero ¿por qué debemos nosotros de velar? ¿Por qué debemos de velar, hermano? Bueno, primeramente debemos de velar porque quiero que me acompañes a la palabra. Vamos a revisar Primera de Pedro, el capítulo 5, verso 8. Y ahí vamos a ver el por qué debemos de estar velando. Ujú. ¿La tienes? Si ya tienes la cita, vamos a leerla. Dice, sed sobrios. Y aquí la palabra advierte, y velad. Sé sobrio y vela. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y, y es que este es un hecho, hermano. Em, a mí la verdad no me gusta hablar, quienes me conocen, no me gusta hablar mucho de ese adversario, pero lo único que yo te pido en esta enseñanza es que tú debes de estar consciente. Nosotros debemos de estar conscientes, perdón, que tenemos un adversario y que ese adversario no está jugando, que él sí no está jugando a la iglesita, él sí no está jugando al cristianismo, no, él, él está como león rugiente alrededor, no solamente de ti o de mí, sino de nuestra familia, y anda buscando quién no, no está velando y perseverando para entonces atacar y devorar. Entonces debemos de estar conscientes de ello. ¿Sí? Incluso debemos de velar, debemos de cuidar de nosotros mismos. Ajá, la misma escritura nos lo dice, debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Si sabemos que hay algo que puede llegar a esclavizarnos, pues, pues debemos de alejarnos. Por ejemplo, o sea, si nosotros antes de conocer de Cristo teníamos algún vicio, ¿no? Teníamos ahí problemas con el tabaco, con el alcohol, no sé, con algún vicio, o sea,
hay que cuidarnos. Y si sabemos de alguna amistad que lo que está buscando es que nosotros continuemos, ¿no? En ese círculo, ¿no? En donde existe ese vicio, pues hay que decir que no, hay que aprender a decir que no, y hay que cuidarnos incluso a nosotros mismos. Si sabemos cómo soy con la televisión y ahora con todo esto nuevo, ¿no? Que es el Netflix, y que soy de esas personas que empiezo a ver una serie y no duermo toda la noche para vérmela completa toda la noche, pues entonces hay que evitar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y aquí no quiero que me malentiendas, o sea, el ver una serie no es pecado, el ver una serie no es pecado, sino que es el tema de que te esclavices a esa serie, ¿no? De tal manera que te la pases todo el día o toda la noche queriendo ver las 10 temporadas, cada una con 10 capítulos de tal serie, ¿no? Entonces hay que incluso cuidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, vamos a nuestro tercer punto del tema, que consiste en que debemos de perseverar, es decir, orar siempre y no desmayar. Aquí permíteme compartirte la pantalla. Perseverar, es decir, orar siempre y no desmayar. Y para mirar este punto, por favor busca allí en tu Biblia la cita que está en Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Y vamos a ver qué dice la palabra allí. Dice, perseverar, ¿cómo? En la oración, velando en ella, ¿cómo? Con acción de gracias. Perseverar, ¿cómo vamos a nosotros perseverar? Orando, orando. Esa es la forma, orando sin desmayar. Es la forma, hermano, hermana, que me escuchas, que tenemos para, para mantener, para continuar en esa unidad con el Padre. Y si nosotros estamos unidos con el Padre, aquel adversario que vino a robar, que vino a matar y a destruir, no tiene entonces cabida en nuestra vida, pero es estando unidos con nuestro Padre. Ya te decía, quien me conoce sabe que a mí no me gusta hablar de ese adversario, pero es porque siento que a veces hablamos más de él, que ya está vencido, que de aquel que venció, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero sí debemos de estar conscientes de que ese adversario tiene un objetivo firme, eh, pero ese objetivo no se va a lograr si nosotros estamos, como dice, orando siempre, como dice esa palabra en Colosenses, perseverando en oración. Y orar siempre, hermano, orar siempre no significa que todo el día nos las pasemos en nuestro cuarto postrados. Claro, o sea, nosotros sí vamos a tener esos tiempos de intimidad con el Señor en la mañana o en la noche, ¿no? Generalmente cuando podemos estar en casa, ¿no? Ya más tranquilos, en ese lugar que escogimos para tener esa comunión con Él. Eh, Como dice la palabra ahí en el Evangelio de Mateos, ¿no? Cerrada nuestra puerta, ¿no? Y allí con el Señor. Pero después de tener esos momentos, pues caray, cada uno de nosotros se inicia con sus actividades, con su vida diaria. Entonces, el orar siempre no quiere decir que todo el tiempo te la pases allí en la habitación. Digo, si tienes que tener esos tiempos personales con el Padre, ¿no? Y en familia también con el Padre. Pero más bien se refiere a que debemos de estar en nuestras actividades diarias atentos, como lo decía la definición,
atentos, observando, cuidando, cuando vamos manejando, cuando vamos caminando en la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, ¿no? O sea, quizás cuando vamos manejando, miramos a alguien con necesidad y Dios nos permite ir manejando, pero observando esa situación de necesidad, estar orando también. O quizás cuando vamos caminando, vemos, no sé, quizás vemos a una familia discutiendo o luego cómo a veces los papás están maltratando a sus hijos y el Señor nos lleva a mirar esa situación para entonces tocar nuestro corazón y que nuestro corazón se eh, incline a levantar una oración en ese momento, ¿no? O sea, eh, en esa conexión que tenemos con el Padre. Entonces, en nuestras actividades diarias, aunque no estemos postrados, aunque no estemos de rodillas, nosotros podemos tener esa conexión con el Padre. Incluso en nuestro trabajo, o sea, sí, en nuestro trabajo estamos enfocados haciendo nuestras actividades, pero quienes, quienes somos hijos sabemos que muchas veces esas actividades ni siquiera se realizan por lo bueno que somos o nuestras capacidades, sino que es Dios quien nos ayuda. Entonces, la verdad es que yo, por ejemplo, a veces cuando estoy en el trabajo, me dejan hacer alguna tarea, de plano, hay veces que le digo al Señor, yo no sé cómo hacerlo, o no sé cómo redactar esta cláusula o este punto, y ayúdame, enséñame, y el Señor así, de una manera bien bonita, es quien te va guiando, ¿no? O no sé qué hacer en esta situación, y el Señor es quien te ayuda a tomar esa decisión, y decisiones correctas. Entonces, eh, esa, eso a lo que se refiere la palabra, cuando nosotros debemos de perseverar en oración, velando en ella, dice, con acción de gracias, o sea, ya inclusive dándole las gracias al Señor porque estamos confiados en que Él va a actuar en esta situación, ¿no? Entonces, es a lo que se refiere eso de orar siempre. Ajá. Aún en nuestras actividades diarias, estar en esa unidad, en esa conexión con el Señor, reconociéndole a Él, ¿no? Reconociéndole a Él su señorío en nuestras vidas, también comportándonos y actuando con verdad, ¿no? De una manera honesta, de una manera prudente, no preguntando de más, ¿no? Entonces, es esa forma que, o esa actitud más bien que nosotros debemos de adoptar. ¿Sí, hermano? Bueno, ahora vámonos a nuestro cuarto punto del tema, que habla acerca de la perseverancia en la oración. Y bueno, pues yo aquí te decía, ¿no? Que es importante perseverar. ¿Por qué? Eh, Porque además de ya todo lo que te platiqué, tenemos una medida de fe, pero esa medida de fe se tiene que ir acrecentando de tal manera que no haya lugar a duda de lo que Dios nos dice. Y por eso es que nosotros, en esta parte de perseverar en oración, tenemos lo que se llama la fe, pero también tenemos lo que es la vista, ¿no? Y a veces vivimos más por vista que por fe. Por eso el Señor nos llama a perseverar, ¿no? A ser perseverantes en la oración. Y para ello, en este puntito acerca de que tenemos la fe, pero también por otra parte tenemos la vista y por cuál nos inclinamos más o a dónde nos vamos más, por fe, o vivimos más por fe o vivimos más por vista. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo del padre de la fe, justamente, de Abraham. Dice allí la palabra cómo Dios le promete un hijo ya a sus casi 100 años de edad y una descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Como la arena, ¿no? Entonces, eh, pues él veía su cuerpo y veía también la condición de su esposa Sara, pero él le creyó a Dios. ¿Sí? Él le creyó a Dios. Y también Dios le prometió una tierra que él aún no veía.
Y él creyó en esa promesa y dejó la tierra de sus padres para poder alcanzar esa tierra prometida. Entonces ahí podemos ver este ejemplo de un varón de Dios que vivió más por fe que por lo que sus ojos veían. Es Abraham. Acompáñame a la palabra, vamos a verlo. Y nos los detalla de una manera bien hermosa Romanos, la carta a los Romanos, en su capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 18. ¿Lo tienes? Romanos, la carta a los Romanos, perdón, capítulo 4, verso 18. ¿Lo tienes? Y está hablando justamente de el padre de la fe. ¿Y qué dice? A ver, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y vean, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate una persona de 100 años y que casi 100 años y que le digan, vas a tener un hijo, ¿no? El hijo de la promesa, Isaac. Y, y aparte tu descendencia, no la vas a poder contar porque va a ser como las estrellas de los cielos. Imagínate, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, veía su cuerpo, ¿no? Ya casi como muerto, ¿no? Ya con tanta arruguita, ¿no? Ya debilitado, pero él le creyó a Dios, decidió creerle a Dios. Entonces, eh, vean lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y nosotros, hermano, hermana, tú y yo debemos de decidir creerle al Señor, no dudando de aquel que nos ha prometido, porque Él es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Entonces, sí, tenemos por una parte la fe y por otra parte tenemos la vista, pero nosotros nos debemos de inclinar en fe, creyendo en aquel que prometió, en nuestro Dios. Amén. Bueno, y también en este punto de perseverar en oración y que tenemos la fe y la vista, tenemos el ejemplo pues de Lázaro. O sea, cómo su familia veía un cuerpo inerte, sin vida, que ya olía mal, pero Jesús le dice a su hermana de Lázaro, a Marta, ¿no ves que si crees verás la gloria de Dios? Acompáñame, vamos a verlo. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 38. Juan 11, 38. A ver, vamos a revisarlo. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Es que sí, debemos de quitar la piedra. O sea, todo lo que nuestro cerebro, nuestro intelecto, nuestra lógica, nuestra vista está viendo para entonces creer, tener esa fe, creerle a Dios. Entonces dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, o sea, como diciendo, o sea, no estás viendo, no estás oliendo, porque le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y la lógica es que un cuerpo
ya sin vida durante el término de 4 días, pues huele muy mal, porque ya está en descomposición. Pero, pero ¿qué le dice Jesús? Verso 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que creamos en Él, que tengamos fe en Él. Y también, ¿qué tenemos? Tenemos la voz de Dios y la voz de las circunstancias, ¿no? Dios nos dice algo, pero las circunstancias nos dicen otra cosa. Y, y en este puntito de nuestro tema acerca de la perseverancia, Dios nos enseña a través de una mujer viuda, de cómo debemos de escuchar la voz de Dios y no la de las circunstancias. Y para ello te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 7. Vamos a leer, ¿ok? Así que busca el texto en tu Biblia. Y vamos a ver cómo el Señor, pues, nos va a hablar a través de este texto. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y él se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Y aquí qué nos enseña el Señor? Eliseo era un profeta, y el profeta da palabra de Dios. Es como, su boca es como la boca de Dios. Entonces, esta mujer fue con el profeta. Esta mujer escuchó la voz de Dios a través del profeta Eliseo, obedeció, pidió las vasijas a sus vecinos y empezó con esa única vasija que tenía a llenar las que estaban vacías. Y el Señor multiplicó. Pero ¿te das cuenta? O sea, la circunstancia era una mujer viuda, un marido que acababa de fallecer, un acreedor pidiendo o reclamando la deuda y queriéndose llevar a 2 de los hijos de la viuda como esclavos. Pero la viuda escuchó la voz de Dios a través del profeta, obedeció, hizo caso y Dios multiplicó. Porque
Debemos de escuchar en toda situación diaria, en todo lo que nos pasa, la voz de Dios y no la voz de las circunstancias. Ujú. De tal manera que entonces nosotros debemos de ir venciendo el desánimo. Entonces, perseverar en la oración implica ir venciendo el desánimo también. Y en esta parte, quiero que me acompañes a Nehemías desde el capítulo 1, versos 1 y 4, ¿sí? Vamos allí a Nehemías. ¿Ya estamos? Dice la palabra de Dios. Aquí Nehemías está preguntando, ¿no? Vamos a leer desde 2. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, o sea, Nehemías estaba en Susa, ¿no? No estaba en Jerusalén, y le estaba preguntando a uno de los judíos que habían escapado, eh, a, preguntó por los judíos que habían escapado, dice que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, eso dice el versículo 2. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Entonces, ahí vemos cómo le dolió, ¿no? A Nehemías esa situación y hizo duelo, dice, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, él sí sintió mucho dolor al escuchar cómo los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados, cómo las puertas estaban quemadas, pero él se levantó de ese desánimo y él empezó a ayunar y él empezó a orar, de tal manera que ya en los versículos 2, el versículo 17 y 20 nos muestran cómo él animó al pueblo a levantarse para reedificar esos muros. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Luego el versículo 20 dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, aquí miramos este ejemplo, ¿no? De que como a veces pues los muros de la ciudad están derribados, ¿no? Los muros de nuestras familias, de nuestras vidas están derrumbados, pero Dios nos llama a perseverar en oración. ¿Para qué? Para que vayamos reconstruyendo y poniendo tabique sobre tabique, pero ahora sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesús, de tal manera que aunque haya vientos, aunque haya lluvias, aunque haya tormentas, esos muros no se caigan. Ajá. Entonces, es lo que nos manda el Señor, a vencer ese desánimo. ¿Y a través de qué? De activarnos, perseverando en la oración, activarnos, perseverando en la obra. Y también aquí quiero mostrarte una cita en esa parte de venciendo el desánimo. Mateo, vamos a Mateo capítulo 26, verso 38. Y aquí nos narra la palabra cómo estaba el Señor, nuestro Señor Jesús. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma, les está diciendo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínate esa tristeza hasta la muerte. ¿Puedes imaginar? Me imagino conmovido, conmovido por lo que iba a pasar, por lo que estaba sucediendo. Y les dice, quedaos aquí y les da una instrucción, velad conmigo.
velad conmigo. Entonces, ¿cómo podemos vencer ese desánimo, esa tristeza que muchas veces tenemos por esas cargas, por esos problemas, por esas dificultades? ¿Cómo lo podemos vencer? Pues a través de velar, a través de la oración. Es la única forma. ¿Mm? Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a ver nuestro último punto, que habla acerca de esperando la fidelidad de Dios. Esperando la fidelidad de Dios. Y es que debemos de estar firmes ante esas dificultades y problemas, hermano. Debemos de estar firmes ante la adversidad, esperando justamente en la fidelidad de Dios. Y mira que Job decía, yo sé que mi Redentor vive, mostrando esa confianza en Dios y en su fidelidad. Tú y yo, ¿qué decimos ante una situación difícil? Que nuestro Redentor vive, que vamos a tener victoria de esa situación, así como Job. Y también tenemos un ejemplo con el profeta Habacuc. Y esta es la actitud que todo hijo de Dios, que todo cristiano debe de tener, esperar la fidelidad de Dios en cada oración, en cada clamor que levantamos a nuestro Padre, en cada necesidad que le exponemos en oración. Mira, acompáñame. Vamos a Habacuc, capítulo 2, y vamos a leer versículo 1 al 3, ¿ok? Dice la palabra. ¿Lo tenemos? Espero un momentito, ¿sí? ¿Ok? Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, mira, el Señor responde, ¿verdad? O sea, aquí Habacuc nos está diciendo cómo el Señor responde. Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Y aquí, hermano, quiero decirte que la visión era la respuesta que estaba esperando el profeta Habacuc. Entonces, la visión es la respuesta. Ajá. Y ve lo que dice el versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces yo te decía, la visión era la respuesta que esperaba Habacuc. Y entonces aquí la palabra está diciendo, aunque la visión, aunque la respuesta tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Y quién no mentirá? No mentirá el Señor. Espéralo, porque sin duda vendrá. Esa respuesta no tardará, hermano, hermana. Entonces debemos de esperar en la fidelidad de Dios. Y luego, si seguimos en el libro de Habacuc, vemos en el capítulo 3, verso 19, como dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Es una declaración que hace el profeta, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y es que cuando nosotros estamos esperando en la fidelidad de Dios, es como estar sobre las alturas, no mirando el problema, no mirando lo duro o lo grande del problema, sino teniendo esa fe y esa esperanza de que Dios es poderoso para actuar en esa situación. Y aquí quiero platicarte de algo que me permitió ver el Señor y que me hizo recordar justamente esta palabra. Un día del trabajo me mandaron a una ciudad, no recuerdo, creo que fue a Mexicali o a Tijuana, fue a Tijuana, creo.
no me acuerdo bien, pero una de esas ciudades, ¿no? Del norte. Y regresando, tomé el avión y de pronto yo iba así reclinada en el asiento y así en la ventanilla del avión, ¿no? Mirando pues ese panorama, ¿no? Tan padre, ¿no? Que a veces vemos. Y se iba haciendo de noche. Al final se hizo de noche y, y de pronto empiezo a ver algo así súper luminoso y, y vi que era una tormenta. Entonces pude ver los rayos, o sea, sí, la tormenta eléctrica, pero sobre las alturas. Y entonces, pues al final una tormenta, pues quien está debajo, ¿no? De las nubes y quien estaba en tierra, pues estaba padeciendo esa tormenta. Pero yo que iba eh, sobre la tormenta, pues estaba viendo, ¿no? Y el Señor me permitía mirarla y el Señor con eso que me permitió mirar me dijo, es así cuando yo te digo que, que te hago estar sobre las alturas, andar sobre las alturas, porque puede haber tormentas allá abajo, pero tú desde arriba, tú no tienes temor de esa tormenta, no tienes miedo de esa tormenta porque tú estás sobre las alturas. Y es así donde nos quiere poner el Señor, para que ante dificultades o situaciones o necesidades o situaciones difíciles, nosotros no estemos mirando la tormenta, sino que podamos estar en las alturas y viendo las cosas con otro enfoque, con el enfoque de la fe, con el enfoque de esperar en la fidelidad de Dios, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pues déjame compartirte acerca de este punto que es dando seguimiento a mis motivos de oración. Y no lo vamos a mirar en esta grabación, porque eso es parte, el dar seguimiento a mis motivos de oración es parte de lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión de Zoom. Y entonces, para ello, te voy a pedir que si llevas un diario de oración, si eres constante en tu oración, puedas en esta semana revisar e identificar de ese diario esas intenciones que al parecer, vamos a poner que al parecer, no han tenido una respuesta. Entonces, identifica esas intenciones que no han tenido una respuesta, las vamos a mencionar y lo vamos a ver juntos en nuestra sesión de Zoom a través de ese taller que tengamos, ¿ok? Y bueno, pues finalmente vámonos ya a conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Que tú y yo debemos de aprender de nuestro Señor Jesús, porque Él vino y nos enseñó con su ejemplo. Y nosotros miramos cómo Él padeció en esta tierra. Y, y en ese momento, ¿no? Que está Él en Getsemaní, él está tan triste, ¿no? Dice, triste hasta la muerte, ¿no? Pero Él nos enseña que la forma que nosotros tenemos de velar o vencer esas dificultades o esas tristezas es justamente a través de el velar y el perseverar. Él lo hacía, él velaba, él perseveraba, él perseveraba mucho en oración. Y eso que era Jesús, que era el amado, el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos, no debemos de estar perseverando en oración? Para que entonces nosotros podamos estar cubiertos. Y no solamente nosotros, sino también nuestra familia, los nuestros, nuestra iglesia, la obra de Dios. Entonces debemos de estar velando y perseverando, porque Dios es fiel y Él no tarda en su respuesta. Así que, hermano, si ese juez malvado y que no temía a Dios
atendió al clamor de la viuda, cuánto más nuestro Padre Celestial cuando nosotros le pedimos. Pero la clave está en orar y perseverar y no esperarnos hasta que tengamos el problema, sino desde hoy, desde hoy. Amén. Bueno, ya para concluir con nuestro tema, te voy a pedir que me acompañes con una oración y vamos a darle gracias a Dios por lo que el día de hoy nos ha enseñado. Padre, bendecido eres por siempre. Gracias porque es a través de tu palabra, es a través de esta palabra que tú nos das en cursos básicos que podemos aprender más de ti. Y queremos aprender acerca justamente de el cuidado que debemos de tener y la perseverancia en oración, así como tú lo hacías. Y así como tú tenías esa unidad con el Padre, queremos nosotros tenerla, Dios. Perseverar y ser constantes, tan constantes, Dios, que estemos ligados a una con el Padre. Y de esa manera, cualquiera, Dios, cualquiera que quiera venir a destruir lo que tú has sembrado, no tenga oportunidad de hacerlo, sino que seamos uno en ti solamente, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos y pon ese anhelo también en nuestro corazón, ese anhelo de estar contigo, ese aún pongas y aún nos permitas mirar esas necesidades, Dios, para que también nuestro corazón se duela, nuestro corazón se enternezca, nuestro corazón se incline a estar intercediendo, Dios, no solamente por los nuestros, sino por la familia de la fe, por aquellos que no te conocen, Dios, velando y perseverando, Dios, para que aún muchos sean alcanzados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pues Dios te bendiga mucho y nos vemos entonces el domingo en nuestra sesión de Zoom. Muchas bendiciones, cuídate mucho y cuida a tu familia.